Muy buen día, jóvenes. Espero que estén teniendo una buena semana. Muy feliz día lunes. Tenemos una semana bien importante. Eh, en primer lugar, es importante porque tienen el día miércoles una evaluación, ¿ya? Les recuerdo que tienen su interrogación, pero también es una semana donde el país está viviendo un periodo bien complejo, así que les invito a que traten al menos de estar atentos a lo que está pasando. Ojalá que puedan ir a votar también todos, que manifiesten su opinión frente a lo que está pasando y ojalá que podamos ir construyendo un mejor país. Pero frente a lo que nos concierne propiamente tal, el día de hoy vamos a dar inicio al capítulo de aplicaciones de la derivada. Recuerden que en la clase anterior terminamos el capítulo de derivadas, que es hasta donde entra en la evaluación de este día miércoles. Pero el día de hoy ya comenzamos con un capítulo nuevo, que es tratar de tomar lo que hemos aprendido en derivadas y aplicarlo en distintos contextos, como uno de ellos será la gráfica de funciones y el otro en la modelación de problemas en lo cotidiano, ¿ya? Esto de derivación implícita, que correspondía al capítulo anterior, este semestre ha quedado fuera por temas de tiempo, así que no se hagan problema porque ese tema no entra, ¿ya? Solamente lo que yo he visto en clase, que fue esta derivación logarítmica. Entonces, quiero partir y quiero invitarlos a mirar la diapositiva, la primera. Va a tener un texto un poquito largo, un poquito tedioso, pero me interesa que tratemos de entenderlo porque la idea central va a estar en la gráfica que les estoy presentando aquí, ¿ya? Vamos a hablar en esta primera diapositiva de dos conceptos: mínimo global y máximo global, ¿ya? Otro nombre, simplemente para que lo tengan en cuenta en caso que aparezca en la prueba, también se llama mínimo absoluto o máximo absoluto. Entonces, para efectos del lenguaje, podemos estar ocupando cualquiera de las dos: mínimo global o mínimo absoluto, y equivalentemente máximo global o máximo absoluto, ¿ya? Estos conceptos dan relación con el menor valor que puede entregar la función o el máximo valor que puede entregar la función en todo su dominio. Por eso, cuando uno lee un poquito la definición, dice que f, por ejemplo, en el caso del mínimo global, f tiene un mínimo global en un número c si en este lugar la función evaluada en c siempre es más pequeña que cualquier otro valor de la función, ¿ya? Equivalentemente, el máximo global es que la función evaluada en dicho punto es mayor que cualquier otro valor de la función, ¿ya? Si uno mira la gráfica, porque esto va a ser lo que realmente nos va a ayudar a entender bien el concepto, yo marqué en el dominio de la función dos números, un a y un d, ¿de acuerdo? Fíjense que desde el punto de vista gráfico, justamente en A se da que tiene el menor valor, por lo tanto, en A la función tiene su menor valor y dicho valor es f en A. Entonces, si uno mira la definición, uno dice, la función tiene mínimo en A y su valor mínimo es f evaluado en A. De igual manera, para hablar del máximo, fíjense que la función va subiendo, baja y luego llega a su máximo valor. Y este máximo valor se da en D. Por lo tanto, la f tiene valor máximo en D y su valor máximo vale f en D, ¿ya? El valor máximo también es llamado máximo global o máximo absoluto, mientras que el valor mínimo, que en nuestro caso es f en A, se llama mínimo global o mínimo absoluto, ¿ya? Entonces, dos ideas centrales es mínimo global, máximo global,
y ambos valores se dan en números en el dominio. El mínimo se da en A y el valor mínimo es f de A, mientras que el máximo se da en D y el valor máximo es f en D. ¿De acuerdo? Hay una definición un poquito más débil que global, porque la idea de global es que sea en todo el dominio. Vamos a definir también mínimos y máximos locales, que lo vamos a presentar justo en la próxima diapositiva. Miremos acá. Demos una pequeña lectura a mínimo local. Diremos que f tiene mínimo local en un número C. Fíjense que C es un número en el dominio. Si al evaluar la f en este número C, se va a cumplir que va a ser menor o igual que f en x, pero ya no para todo x en el dominio, sino que para todo x en algún intervalo abierto que contenga C. Por ejemplo, miremos aquí justamente en esta imagen y centrémonos en el número C. Pueden notar que en C hay una suerte de pequeño vallecito, aquí un pequeño valle, una pequeña punta, pero el valor correspondiente a f de c no es el mínimo de toda la función, porque el mínimo se sigue dando en A. Pero aquí, justo en este lugar, si yo me paro cerca de C, por ejemplo en ese intervalito de aquí, toda su imagen, que va a ser justamente esto de acá, hace ver a C como un valor mínimo, ¿ya? Geométricamente, la idea de ser mínimo local es que en ese lugar se produce un pequeño valle, ¿ya? Hay como una especie de pequeña guatita mirando hacia arriba. Por ejemplo, en E, pueden mirar también acá en la diapositiva el dibujo, en E también acá se produce un pequeño valle, y este tampoco es el mínimo global, pero sí es el mínimo local. La idea central de ser mínimo local es que localmente se ve como un mínimo o localmente se ve como un valle, ¿ya? De igual manera, el máximo local es cuando se comporta como un cerro, como un monte, ¿ya? Es decir, como localmente un máximo, ¿ya? Y podemos mirar acá, y aquí quiero que se concentren en lo siguiente, porque esto va a ser re importante. En B, fíjense que acá arriba se comporta como una especie de pequeña cima, pequeño montecito, y en D también se comporta como un pequeño montecito. Por lo tanto, en D y en B tengo máximos globales. Perdón, en D voy a tener un máximo local que además va a ser global, y en B de burro, solamente voy a tener un máximo local, pero que no va a ser global, ¿ya? Hasta acá. Hay un punto en el cual yo no he hecho énfasis y que tiene que ver con que el intervalo tiene que ser abierto. Quiero que miremos por un momento el número A. Miren el número A. ¿Les parece que aquí tengo un mínimo? La pregunta es, ¿por qué no se llama mínimo local si en la cercanía es el único mínimo? Y la razón es que para que sea mínimo, yo tengo que ser capaz de moverme a la izquierda del número y tener gráfica, y a la derecha del número y tener gráfica, ¿ya? Por lo tanto, en A no puedo tener mínimo local. Pero miren en C, por ejemplo, miren aquí en C. En C, justo a la izquierda voy bajando y a la derecha también voy bajando. Es decir, por ambos lados, cuando me acerco por ambos lados, siempre voy bajando para tener un mínimo. Pero en A solamente eso ocurre por la derecha, porque por la izquierda no hay gráfica. Entonces, muy importante, en C tengo un mínimo local, pero en A no. Bien, entonces los mínimos locales,
Y lo mismo para los máximos locales, solo se pueden dar en el interior del intervalo, ¿ya? Como ahí están comentando en el chat, por ejemplo, la función que tengo acá, y esto lo voy a escribir en mi tableta, el dominio de esta función es justamente el intervalo cerrado AF. Los mínimos y los máximos globales se obtienen en todo el dominio, en el intervalo AF. Mientras que el mínimo y el máximo local solamente se obtiene en el intervalo abierto AF. ¿Ya? Entonces, muy importante, en los extremos del intervalo jamás voy a tener un mínimo o un máximo local. Pero en los extremos del intervalo podría tener perfectamente un mínimo o un máximo global. Más aún, repasemos esta figura y quiero que me escriban en el chat. En A, ¿qué tengo? ¿Mínimo o máximo? Mínimo. ¿Local o global? Global, ¿cierto? Acá, en B, ¿qué tengo? ¿Mínimo o máximo? Máximo, ¿cierto? ¿De qué tipo? ¿Local o global? Local. En C, ¿qué tengo? ¿Mínimo o máximo? ¿Local o global? Local. En D, ¿qué tengo? ¿Mínimo o máximo? Máximo. ¿Local o global? Excelente, Dominga. Es ambos. En D, el máximo es local, pero además es global. Y fíjense que acá en A era global, pero no local. Eso era muy importante. En E, mínimo o máximo. Mínimo, local o global. Local. En F, tengo mínimo o máximo. Acá no hay ni mínimo ni máximo de tipo local o global. Se ve como un máximo, pero no es ni local ni global. ¿Ya? Emanuel, para que sea local, es que aquí, lo vuelvo a repetir, para que sea local, si yo me acerco por la izquierda, tiene que subir. Y si me acerco por la derecha, tiene que subir. Entonces, para que sea local, yo me puedo acercar por ambos lados y tiene que subir. Pero además es global porque es el máximo valor de la función en todo el intervalo. Ignacia, ¿de cuál me estás hablando? ¿De qué número? En A. Fíjate que en A, en este lugar, no puede ser local porque si me acerco por la derecha, voy bajando, pero si me acerco por la izquierda no puedo decir nada. Por lo tanto, no es local. Pero si tú miras, aquí se dio el menor valor de toda la función. Por lo tanto, esto es mínimo, pero es de tipo global. ¿Ya? Vamos a seguir mirando esto con otros ejemplos, así que si hay algo que no les haya quedado claro, lo vamos a seguir mirando en un rato más. ¿Ya? Así que sigamos avanzando. Miremos el siguiente ejemplo y aquí vamos a tratar de dejar algunas cosas un poco mejor clarificadas. Ya, quiero contarles cuál es el problema de la prueba siguiente, no de esta que viene el miércoles, sino que de la siguiente de la IPS. La pregunta es más o menos lo que está ahí. A continuación vamos a tener una función y nos van a pedir determinar los mínimos y máximos locales y globales. ¿Cuál va a ser el problema? Y esto lo quiero mostrar de esta forma. Es que no les van a dar la gráfica. Claramente, si nos dan la gráfica, somos todos felices.
Pero en la práctica la idea es que en la prueba no les den la gráfica, ¿ya? Entonces vamos a partir suponiendo que tenemos la gráfica. Entonces, ¿qué habría que hacer para efectos de la prueba? Tenemos que aprender a graficar, ¿ya? Y todo lo que vamos a hacer en esta primera parte es, gracias al concepto de límite, continuidad y derivada, vamos a lograr trazar esta gráfica, y una vez que tengamos la gráfica, vamos a poder responder la pregunta 1, 2 y 3. ¿Bien? Entonces partamos con la parte fácil. Nos están dando la gráfica y yo quiero partir haciendo la siguiente pregunta. Fíjense que estoy en el intervalo -1, 4. Pregunta, en -1, ¿puedo tener mínimo o máximo local? No. En los extremos del intervalo jamás hay mínimo o máximo local. Los mínimos y máximos locales siempre se consideran en el interior del intervalo. En 32, ¿tengo mínimo o máximo local? Tampoco. ¿Ya? Entonces, los mínimos y máximos locales se van a estar dando en el interior del intervalo. Entonces, esta vez vamos a trabajar en la pizarra. Y vamos a tratar de caracterizar los mínimos y máximos locales y globales de esta función. ¿Ya? Entonces, partamos con lo más sencillo. Primero, en el punto 1 me dicen determine dónde hay mínimos y máximos locales, es decir, los números X donde tengo mínimo. ¿Quién me dice en el chat en qué números reales la función tiene mínimo? ¿En X igual a cuánto? Ya, en 0, ¿les parece? Y además en 3. Ya, yo voy a correr esto. Y esto porque estamos teniendo mínimo local. Vamos ahora por el máximo local. ¿Dónde están los máximos locales? ¿Cuántos hay? ¿Solo uno? Excelente, solo uno. En X igual a 5. Ahora respondamos la pregunta número 2. Ya, esta era la 1. Vamos a poner 1. Pongamos la 2 ahora. El mínimo, perdón, global. Recuerden que el mínimo global es el mayor valor que puede tomar la función en todo su dominio. Entonces, ¿en qué lugar la función toma su mayor valor? El máximo valor, ¿dónde lo toma? Únicamente en -1. Fíjense que aquí hay un máximo, en 4 también hay un máximo, y en -1 también hay un máximo. Pero el mayor de todos estos máximos se da justamente en -1. Por lo tanto, el mínimo global y el máximo global, que son los que yo quiero caracterizar, los vamos a poder decir de la siguiente manera. Entonces, el mínimo, ¿dónde lo estoy tomando? Ya, el mínimo va a estar en X igual a 3. ¿Ya? Entonces, en X igual a 3 será el menor valor de toda la función. Y el máximo global, ¿dónde se da? Dijimos hace un rato atrás, en X igual a -1. Ya, yo voy a destacar algo. Voy a ocupar el destacador, primera vez que lo voy a ocupar en el curso. Miren. Profe, lo puso al revés, ¿o no? Sí, lo puse al revés, disculpa. El máximo local es 1, no 5. Ahí sí. Ahí está bien, ¿o no? El mínimo Sí, 3. pero el máximo local también está mal, es 1.
Perdón, es 1, toda la razón. Ahí sí. Excelente. ¿Ya? Entonces repasemos. Repasemos. Miremos acá, chicos. El mínimo local, que estoy enmarcando aquí, se está dando en 0, justo acá, y en 3. Pero adicionalmente, en 3, junto con tener mínimo local, estoy teniendo mínimo absoluto. Miremos ahora el máximo local. Hay solo uno y se da justamente en x igual a 1. Ya dijimos que el máximo y el mínimo global están acá. El mínimo global se da en 3, que es este de acá, y el máximo global se da justamente en -1, que es este valor de x. ¿Bien? Entonces respondamos ahora la pregunta 3. En la pregunta 3 hay que determinar el valor mínimo. Entonces, un valor mínimo. Díganme ustedes, ¿cuánto es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor mínimo de toda la función? Menos 27, ¿cierto? Menos 27. Pero ¿dónde se da ese valor? En x igual ¿cuánto? Por lo tanto, lo que hay que escribir es f en 3 es igual a menos 27. Ahora, el valor máximo. Y el valor máximo se da en f de ¿cuánto? En f de -1, que es igual a 37. ¿Ya? Bien. Repasemos rápidamente esto. Los mínimos locales siempre se dan en el interior del intervalo. Pero los globales se pueden dar en el interior o en la frontera o extremos del intervalo. ¿Ya? Los valores relativos a mínimos locales y máximos locales, y lo mismo para globales, es evaluar la función en los respectivos puntos. ¿Bien? Esto es parte de la I3. Y el desafío que nos va a llevar unas cuantas clases es tratar de graficar una función dada por una fórmula para después deducir justamente mínimos y máximos locales. No se preocupen porque no es difícil, ya con todo lo que hemos aprendido se van a dar cuenta que es muy fácil. Más aún, históricamente, el 95% de los alumnos esta pregunta la tienen buena, ya es la pregunta fácil de la prueba, así que no se asusten por esta partecita. Bien, acá hay un teorema, no lo vamos a demostrar, simplemente lo vamos a discutir, lo vamos a conversar un ratito, y se llama el teorema de los valores extremos. Esto funciona única y exclusivamente si se satisfacen las propiedades del teorema. Entonces quiero preguntarles, miremos qué es lo que dice. Si f es una función continua sobre un intervalo cerrado, AB, entonces existen números C y D en este intervalo, tales que f en C va a ser un valor mínimo y f en D va a ser un valor máximo. A ver si se acuerdan cómo se lee un teorema. ¿Dónde están las hipótesis del teorema? ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Esto es vital. Ya. Hay una hipótesis que f sea continuo. ¿Quién me dice si es que hay alguna otra hipótesis? Que el intervalo cerrado. Ya, esto es súper importante. Todo lo que está entre el sí y el entonces son las hipótesis.
Y lo que viene después del entonces, es decir, existen C y D, son tesis. Es decir, lo que se concluye a partir de las hipótesis. ¿Ya, María Ignacia? Por lo tanto, el C y el D son consecuencia de las dos hipótesis. ¿Ya? Por lo tanto, para poder ocupar este teorema, es importante que se cumplan estas dos cosas. ¿Y qué es la hipótesis? Estas dos cositas de aquí, ya este lo vamos a llamar hipótesis, le vamos a llamar H, mientras que la tesis es existen C y D, tal que, recuerden que el TQ no es un te quiero, tal que F en C es mínimo y F en D es máximo. ¿Ya? Y esto es de tipo global y este también es de tipo global. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque no toda función va a tener mínimo y no toda función va a tener máximo. ¿Ya? Y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Miren, vamos a mirar tres gráficas. Estas tres gráficas hacen alusión a funciones continuas en un intervalo cerrado AB. ¿Qué dice el teorema? Si es continua en un cerrado, entonces puedo encontrar el mínimo y el máximo. Miren la primera gráfica. ¿Dónde se da en la primera gráfica el mínimo global? Solo dígame dónde. En la primera gráfica. En C se da el mínimo. Y en D se está dando el máximo. ¿Ya? En este caso, el mínimo y el máximo se está dando en el interior del intervalo. Miren la segunda gráfica. ¿Dónde se está dando el mínimo? ¿Dónde se está dando el mínimo? En A. En este caso, el mínimo se da en uno de los extremos del intervalo. Fíjense que el global, ya lo habíamos comentado, el mínimo global o el máximo global se puede dar en los extremos del intervalo. ¿Ya? Y en este caso, ¿por qué el A es igual a C? Porque el mínimo, miren el teorema, en C obtengo el valor mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, en C, en este caso es el número A, estoy obteniendo el valor mínimo. ¿Bien? Y el máximo se está dando acá adentro. Miren la otra, y esta es la última con la cual vamos a prácticamente terminar de entender el teorema. En esta última, fíjense que tengo un mínimo global, pero ¿cuántos máximos globales tengo? Tengo dos. Ya, aquí quiero detenerme un segundito. Escuchen lo que les voy a comentar. En este caso, la función toma su máximo valor en dos números del dominio, pero el valor máximo es el mismo. La idea de ser máximo es que es único. Por lo tanto, el valor máximo es único, pero puedo tenerlo en varios lugares. ¿Ya? En este caso, el valor máximo es justamente toda esta distancia y toda esta distancia. Ese valor es único, pero lo tengo en dos lugares diferentes. ¿Bien? Ahora, vienen dos dibujos que usted más o menos debiera asimilar de manera rápida. Miren. Miren este caso. Miren esta funcioncita de aquí. Y solo del punto de vista gráfico. ¿La función es continua? No, porque pega un salto. ¿Está definida en un intervalo cerrado? Sí. Del 0 al 3 y en todo el intervalo está definida. Pregunta. Respóndanlo en el chat. ¿Pueden decirme cuánto vale
el valor mínimo de la función? ¿Pueden decirme cuál es el mínimo global de la función? Mari Carmen, súper bien. El valor mínimo, fíjense que aquí subió y luego bajó. El valor mínimo es 0 y se dio en 3. Ahora que espero que se hayan dado cuenta que sí había valor mínimo, viene la pregunta malvada. ¿Pueden decirme cuánto vale el máximo absoluto de la función? Puedo incluso plantearlo de otra manera. ¿Alguien podría decirme dónde se da el valor máximo? Ya, ahí todo lo que están comentando en el chat lo voy a sacar a la palestra. Primero están diciendo, profe, es como 2,9999. Ya, súper importante. El valor mínimo o el valor máximo tiene que ser una función evaluada en algún número. Esto es el mínimo o el máximo. Entonces tengo que poder evaluarlo. Entonces yo ahora les pregunto, ¿en qué número evalúo la función para poder tener el máximo? Mari Carmen, me estás diciendo que calcule un límite, pero el máximo no es calcular un límite, es evaluar la función en un número. En este caso, Taira, te voy a pedir a ti misma que me digas cuánto vale f en 1. F en 1, ¿están de acuerdo que es menor que 2? Fíjense que si evalúo en 1, me da un número menor que 2. Esto es menor o igual que 2. Pero ¿les parece que un poquito a la izquierda de 1, el valor es mayor que 2? Más aún, miremos la gráfica. Si nos acercamos por la izquierda, esto va creciendo y acercándose a ¿qué número? Díganme a qué número se está acercando por la izquierda. A 3. Pregunta, ¿en algún momento la función vale 3? Nunca. El límite vale 3, pero la función jamás va a valer 3. Este es un caso donde la función no tiene máximo global. Se está acercando a un número, que en este caso es 3, pero jamás toma el número. ¿Por qué aquí no se satisface el teorema? Porque no tengo continuidad. Cuando se da este tipo de cosas, estos saltos, podría ocurrir que pierdan mínimos o máximos. Fíjense que tienen mínimo global, pero la discontinuidad provocó que no haya máximo. Ya, ese es el primer dibujo. Miremos el segundo. Miren el segundo dibujo. Esta función, si yo miro su gráfica, está definida en todo el intervalo abierto 0,2. Y la función es completamente continua. Díganme ustedes, ¿qué hipótesis del teorema no satisface? Que el intervalo sea cerrado. Ya, díganme ustedes ahora, si me estoy acercando en el dominio a 0, la gráfica de la función, ¿a qué número se aproxima? A 1. Pregunta, ¿la función, así tal cual como está, en algún momento vale 1? Nunca. Por lo tanto, esta función no tiene mínimo. Como lo vuelvo a explicar, si me estoy acercando por la derecha, la función constantemente está bajando y se está acercando a 1, pero jamás vale 1. Recuerden que el mínimo y el máximo tienen que ser valores en los cuales yo estoy evaluando la función, ¿ya? Yo tengo que poder evaluar la función y en el lugar que evalúe obtengo el mínimo.
pero esta función no la puedo evaluar en cero, porque no está definida en cero. Pregunta, si ahora yo me estoy acercando ahora a 2, la función comienza a subir, más aún se ve que explota. Pregunta, ¿la función en 2 está definida? No. Más aún, como muy bien dice Mari Carmen, esto está explotando a infinito positivo. Infinito no es un número, por lo tanto no puede ser un máximo. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro ejemplo donde no se satisfacen las hipótesis del teorema y por lo tanto no tengo ni mínimo ni máximo global. ¿Ya? Bien, fíjense que hasta ahora no hemos hecho nada más que dibujos. Esto ha sido prácticamente una clase de arte. Puros monos. Ahora, veamos un teoremazo. Por temas de tiempo no lo quiero demostrar, ¿ya? Pero es un teorema súper bonito, su demostración no es muy larga, pero gráficamente se entiende en general bastante bien, ¿ya? Leamos un poquito el teorema. Vamos a suponer, y nuevamente desde el sí y el entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Díganme ustedes, ¿cuáles son las hipótesis en este teorema? Díganmelo ustedes en el... Ya, F, la primera hipótesis es que F tiene mínimo o máximo local. ¿Ya? ¿Y dónde? En C. ¿Cuál es la otra hipótesis? Que F' en C existe. ¿Qué es lo que dice el teorema? Esta línea significa entonces F en C, F' en C va a valer C. ¿Ya? Bien, jóvenes, miren lo siguiente. ¿Quién se acuerda del capítulo anterior? ¿Qué significa la derivada? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? A ver si alguien se acuerda. Es la pendiente, pero ¿de quién? De la recta tangente. Miren, por favor, los dibujos. Esta parte me la voy a saltar. Ah, no. Ah, no, ahí está bien. Ahí sí. Entonces, quiero que miremos un par de dibujitos. Solamente con dibujos. Si me tomo la función en el intervalo respectivo, disculpen, tengo que quitar esta parte de aquí. Y por ejemplo acá, voy a tomar C donde tengo un mínimo. Fíjense, solamente desde el punto de vista de la recta tangente, que acá tengo una recta tangente, acá tengo otra recta tangente, y en la medida de que me estoy acercando en el punto acá, la recta tangente va a tener finalmente esta pendiente. Entonces, donde tenga máximo local, la recta tangente es paralela al eje X. Y como ambas son paralelas, la pendiente va a tener que ser cero. Recordando que la pendiente es simplemente F' en el punto en cuestión, en este caso es cero. Y esto es para máximo local. ¿Qué pasa para mínimo? Para mínimo local pasa exactamente lo mismo. Aquí la pendiente va a ser cero, porque justamente esta recta es paralela al eje X. Entonces, ¿cuál es la gracia? Y fíjense que esto es súper bonito. Para saber dónde hay mínimos y máximos locales, lo único que tengo que determinar son los lugares donde la pendiente vale ¿cuánto? Cero. ¿Ven? Entonces, miren aquí este dibujito, porque nuevamente es importante entender por qué las hipótesis que tengo aquí son significativas.
es posible, miren el primer ejemplo, miren esta función de aquí, el x al cubo. Acá, la recta tangente es justamente esta. Aquí la pendiente es 0. Pero que haya pendiente 0 no significa que hay mínimo o máximo. Más aún, esta función es tremendamente tramposa. Para poder entender esto de mejor manera, quiero que se concentren en mi tableta. Y quiero que se imaginen que ustedes se subieron a un carro de montaña rusa. Y van aquí conmigo, miren. Aquí vamos todos juntos. Y vamos andando y se dan cuenta que estamos subiendo. Todos por la montaña rusa. Llegamos al máximo local. Y ahora todos levantamos las manos y empezamos a bajar. ¿Se entiende o no? Subimos, llegamos a la pendiente 0 y empezamos a bajar. Ahora vamos bajando, llegamos nuevamente a la pendiente 0 y subimos. Pero puede ocurrir lo siguiente, justamente el dibujo que aparece en la diapositiva. Imagínense que usted va ahora, pero con los ojos cerrados, porque tiene miedo. Y la montaña rusa es de este estilo. Imagínense que usted va por aquí, y va con los ojos cerrados y dice, oh, ahora me estoy poniendo un poquito más horizontal, más horizontal, más horizontal, y llego justamente al máximo, pendiente 0. ¿Qué dice ahora? Voy a levantar los brazos. Oh, siguió subiendo. ¿Ya? Esta montaña rusa, ¿qué es lo que hizo? Me engañó. Entonces, es posible que uno vaya subiendo por la función y se ponga horizontal, y uno dice, oh, voy a llegar al máximo. Y no llegué al máximo, sino que seguí subiendo. Realmente les va a dar la pálida porque cuando le toque bajar, eso sí que va a ser grande. ¿Bien? Ahora, este es el caso donde es viable que la derivada valga 0, pero no tuve ni mínimo ni máximo. ¿Ya? Como muy bien dice Manuel, hay lugares donde parece que se va a comportar como mínimo o que se va a comportar como máximo, pero no es ninguna de las dos. ¿Ya? Más adelante vamos a tener que ver cómo abordamos ese problema. Pero viene otro problema que es mucho más chocante, y es este. La función valor absoluto. Miren este caso. Aquí claramente si usted se sube a una de estas montañas rusas, usted se muere. Aquí viene bajando, 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 y aquí chocó nomás. Y después se fue directo al cielo. Fíjense que en este caso no hay una guatita. Por lo tanto, no hay derivada. Pero acá sí se dio que tuve mínimo local. Y no estuvo asociada a que la derivada valga 0. Entonces, es muy importante para ocupar este teorema, se llama el teorema de Fermat, de que ocurran dos cosas. Que sea mínimo o máximo, pero que además exista la derivada. ¿Ya? Si eso no pasa, de todas maneras podríamos estar teniendo lugares donde hay mínimos y máximos locales. En otras palabras, puedo tener mínimo y no tener derivada. ¿Ya? Y ese tipo de casos lo vamos a analizar más adelante con ejemplos concretos. Bien. La definición que vamos a introducir ahora se motiva justamente en este último ejemplito de acá, que yo puedo tener mínimo, pero la derivada no vale 0. Y más aún cuando se producen estas puntas, es porque en este lugar no hay derivada. ¿Ya? Entonces, la definición que vamos a introducir ahora se llama punto o número crítico, y es cuando pasa una de las dos siguientes afirmaciones. La derivada vale 0 o la derivada no existe. Rápido para que miremos un ejemplo. Cuando la derivada vale 0, puede estar ocurriendo tres cosas. Vamos a partir de derecha a izquierda. Lo primero que puede ocurrir cuando la derivada vale 0 es que tenga mínimo local.
La segunda cosa que puede ocurrir es que tenga un máximo local. Y lo que voy a comentar ahora no es una definición formal, pero se va a entender. El último caso donde la derivada vale 0 es cuando tengo un punto de engaño. ¿Ya? Subamos nuevamente a la montaña rusa. Vamos bajando, con los brazos arriba, ¡pum! Subimos. Vamos subiendo, 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 nos empieza a latir más rápido el corazón, bajando. Y cuando vamos bajando acá, fíjense que nos estamos poniendo horizontal y decimos, ¡uff! Por fin, paró, y no, de nuevo para abajo. ¿Ya? Entonces, esto se llama punto de engaño para nosotros, porque pareciera ser que se va a comportar como mínimo, pero en la práctica siguió bajando. Entonces, derivada igual a 0 ocurre para mínimo local, para máximo local o para ninguno de los dos, lo cual podemos denominar como punto de engaño. ¿Ya? En la prueba no vayan a poner punto de engaño porque les vamos a poner un 1. ¿Ya? Mínimo local, máximo local, ninguno de los anteriores. Bueno, entonces, derivada igual a 0 me entrega 3 posibles casos. ¿Cuáles son los casos asociados a derivada no existe? Miremos. Este es la montaña rusa más terrible que se les puede ocurrir. Voy subiendo y fíjense, aquí bajo y la pendiente se hizo infinito. ¿Qué significa que la pendiente se hizo infinito? Que usted terminó mirando literalmente hacia abajo. Su columna quedó horizontal y usted mirando literalmente al suelo. ¿Ya? Y después se recuperó. En este lugar, fíjense, en este lugarcito, hay pendiente infinita. Y que la pendiente sea infinita significa que la pendiente no existe. ¿Ya? El otro caso es cuando queda la grande también, porque acá, fíjense, miren aquí, sube y baja para pendiente infinita y después sale con pendiente menos infinita. En este lugar se produjo una punta, ya el que construye claramente el que construye una montaña rusa así, no, mucha gente no se va a subir. Y la última es cuando se produce finalmente un quiebre tipo esquina. Y es porque aquí los límites laterales de las derivadas son diferentes. Aquí la pendiente puede dar, por ejemplo, negativa, y acá la pendiente va a dar positiva. ¿Bien? Entonces, derivada igual a 0, 3 posibles casos, mínimo, máximo y engaño. Y acá 3 posibles casos también. Pendiente más menos infinito, pendiente más menos infinito, o acá los pendientes laterales cambian, ¿ya? Pendiente infinita, una punta, una esquina. Excelente. Y fíjense que en estos dos últimos casos, en este de aquí y en este de acá, estoy teniendo valores mínimos, pues si doy vuelta a estos objetos, estaría teniendo máximo. Mientras que acá no tengo ni mínimo ni máximo. Vamos a descansar 30 segunditos y vamos a mirar un ejemplo donde vamos a aplicar todo. Emanuel, esto justamente tiene que ver para los mínimos y máximos locales. Y si tratamos de hacer memoria, que lo que queremos también es caracterizar los globales, los globales o están en el extremo del intervalo, por lo tanto es llegar y evaluar, o van a estar en los puntos críticos. Y por lo tanto, el menor de todos estos valores va a ser el menor global, y el máximo de estos valores va a ser el mayor global, ¿ya? O máximo global. Bien, yo creo que vamos ya a la última diapositiva, donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Determine los números críticos de esta función. Y recuerden que los números críticos es donde la derivada vale 0, o bien donde la derivada no existe. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, considero parte del repaso para la prueba del miércoles. Derivada. Entonces, si queremos determinar los números críticos de esta función, x a la 3/5 multiplicado por 4 menos x, tenemos que calcular
f' de x y determinar dos casos. El primero, cuando f' en x vale 0, y el segundo caso, cuando f' de x no existe. Y los números donde ocurra esto van a ser justamente los números críticos. Entonces, todo el problema para encontrar los números críticos es calcular la derivada y luego responder cada una de estas preguntas. Ya. ¿Quién me dice alguna manera razonablemente inteligente para calcular esta derivada? Podríamos aplicar el logaritmo natural, ¿cierto? También podríamos multiplicar y aplicar simplemente la derivada o aplicar la regla del producto. Fíjense que un puro ejercicio lo puedo desarrollar de tres maneras diferentes. La primera, aplicar logaritmo natural y luego separar. La segunda, aplicar la regla del producto. Y la tercera, multiplico esto y simplemente aplico la regla de la suma. ¿Cuál creen de estas tres técnicas es la más fácil? La última. Ya llegar y multiplicar. Entonces, el f de x es simplemente 4 veces x a la 3/5 menos, y fíjense que cuando calculo el producto va a quedar x elevado. ¿Alguien sabe cuánto vale 3/5 más 1? Yo hace tiempo dejé de sumar, debe ser como 8/5, ¿no? Bien, ahora voy a derivar esto. Y la gracia es que cuando derivo esto, es simplemente la regla de la suma. Entonces, al derivar, va a quedar 4 por 3/5 por x a la 3/5 menos 1 menos 8/5 por x a la 8/5 menos 1. Ya estoy aplicando simplemente la regla o la ley de la suma y luego la derivada de las potencias. Ya, aquí tratemos de multiplicar rápido. Fíjense que acá va a quedar algo así como 12 partido por 5. ¿Y quién me dice cuánto quedó arriba? X a la menos 2/5 menos 8/5. ¿Y les parece que ahora quedó nuevamente x a la 3/5? Bien. Esto hay que manejarlo muy bien para la prueba que viene, ¿eh? Ahora voy a reescribir esto. 12 partido por 5. Y fíjense que acá quedó 1 partido por x a la 2/5 menos 8 partido por 5. Y acá quedó x a la 3/5. Y fíjense que tengo fracciones. Quedó 12 partido por 5, x a la 2/5, menos 8, x a la 3/5, partido por 5. Y estas dos fracciones las voy a sumar. Vamos a subir hasta ahí. Ya, ¿quién me dice cuánto vale el mínimo común múltiplo? Muy bien. 5 por x a la 2/5, ¿ya? Entonces, es equivalente, y esto simplemente para que lo tengan en la memoria, que esto lo puedo estar multiplicando por x a la 2/5 por x a la 2/5. Y así tengo el mismo denominador. Cuando hago eso, acá quedó 12 menos 8 por x a la 3/5 por x a la 2/5.
y todo esto partido por 5, x a la 2 quintos. Ya está bien, ¿no? ¿Alguien tiene un problema con eso que escribí? Yo creo que está bien. ¿Ya? Ya, voy a borrarlo, por si acaso, porque creo que están teniendo conflictos emocionales que no quiero que tengan. Ya, miren, fíjense que como tengo esto, y quiero tener lo mismo acá abajo, voy a multiplicar esta última por x a la 2 quintos y por x a la 2 quintos. Por lo tanto, este y este tienen el mismo denominador. Vale decir, tengo a partido por c menos b partido por c. ¿Y esto cuánto va a dar? A menos b partido por c. ¿Se explica? Por lo tanto, esto va a quedar con negro 12 menos 8 por x a la 3 quintos por x a la 2 quintos, y todo esto dividido en 5 por x a la 2 quintos. Ya, como yo tengo problemas serios con la suma, ¿alguien me puede decir si yo multiplico estas dos cosas, cuánto queda? Maravilloso, ¿no? Por lo tanto, y esto va a ser nuestro resumen, la derivada va a ser 12 menos 8x partido en 5 por x a la 2 quintos. Subamos. Volvamos a la pregunta inicial. Si queremos determinar los números críticos, ¿en qué valores de x se dan los números críticos? Volvamos acá arriba. Los números críticos se dan cuando la derivada vale 0 o cuando la derivada no existe. Por lo tanto, si tengo esto, les pregunto aquí rápidamente. 1. ¿Cuándo la derivada es igual a 0? ¿Les parece que esto es equivalente a decir que f' de x es igual a 0? Y si yo igualo esto de aquí a 0, va a quedar 12 menos 8x partido en 5 por x a la 2 quintos. Y esto tiene que valer 0. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Como lo de abajo no ayuda para que esto valga 0, yo perfectamente puedo multiplicar por el denominador, y cuando multiplico a ambos lados, aquí sigue valiendo 0, y cuando multiplico acá, este se va a ir con este. Por lo tanto, va a quedar 12 menos 8x igual a 0, y paso multiplicando, y esto queda 12 partido por 8, que no es otra cosa que... ¿Cómo se simplifica eso? Por 4 me imagino, y esto quedó 3 medios. Por lo tanto, C igual a 3 medios es número crítico. Acabo de encontrar el primero. ¿Dónde está el otro número crítico? 2. Cuando la derivada no existe o se indefine. Y volvamos a escribir la derivada.
f' de x era 12 menos 8x partido en 5x a la 2 quintas. Díganme ustedes, en este último caso, ¿cuándo la derivada se indefine? Cuando el x vale 0. Por lo tanto, en c igual a 0, tengo el otro número crítico. Por lo tanto, ¿cuántos números críticos logré obtener para esta función? 2. Ya. Ocupemos el lenguaje que hemos introducido para terminar la clase. Un número crítico puede ser 3 cosas. ¿Cuáles son estas 3 cosas? A ver si se acuerdan. En un número crítico puedo tener un mínimo, puedo tener un máximo o puedo tener un qué. Un punto de engaño, ¿ya? Entonces, en estos dos lugares puedo tener un mínimo, un máximo o un engaño, ¿ya? Miremos la gráfica, ¿ya? Recuerden que todavía no somos capaces de hacer la gráfica, pero yo se las voy a ir mostrando para que entendamos lo que ocurre. Miren, en 0 tengo un número crítico. Pregunta, ¿ese número crítico es mínimo, máximo o un engañito, como dice Mari Carmen? Es un engaño, ¿les parece? Viene subiendo, subiendo, subiendo y quedaron mirando al cielo. Y en vez de decir, voy a bajar ahora, no. Siguió para arriba. Y ahora, en 3 medios, fíjense que justamente aquí, en este lugar, está 3 medios. ¿Qué tuvimos? ¿Mínimo, máximo o engaño? Un máximo, ¿cierto? Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Es básicamente esto lo que hay que manejar. Las próximas clases vamos a seguir trabajando esto el día miércoles. Yo sé que tenemos prueba, pero nosotros puntualmente estamos muy atrasados con la materia, así que voy a tener que seguir avanzando, lo lamento. Pero al final de la clase, si hay dudas, me pueden hacer preguntas, ¿ya? Pero la próxima clase voy a seguir avanzando con la materia. Así que el miércoles seguimos con esto. Les dejo un fuerte abrazo, que tengan una gran semana y preparen bien su próxima evaluación. Nos vemos el miércoles.